conocimos el número de inflación. Hablamos con Daniel Rosales, con nuestro magíster en economía y demás, de lo que ha ocurrido en Argentina y sobre todo de lo que está pasando y diferentes efectos que causará este número y que ya empezó a causar en el mercado. Dani, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Emiliano, buenas tardes para vos, todo el equipo ahí, la audiencia, ¿cómo andás? Bueno, bien, preocupados como tantos otros argentinos con un número que esperábamos que sea de 2 cifras, ahora el más alto de los últimos 34 años, ¿no? Sí, como título, una inflación casi imparable y con una situación en la cual lamentablemente seguimos generando buenas y malas, ¿no? Porque vos decís, una inflación de 2 dígitos, una inflación de una de las más altas en el último tiempo, y por el otro lado, una parte de la sociedad contenta porque le sacan impuestos a las ganancias, ¿no? Y parece que va a haber otros anuncios más para monotributistas, para autónomos quizás, pero siempre digo lo mismo, Emiliano, ¿quién paga la fiesta, no? Claro, bueno. Porque alguien está pagando la fiesta, ni hablar cuando miro que un dólar financiero está por debajo de 700, un dólar contado con liquidación está por encima de 700, entonces es como que tenemos una situación muy compleja de muchos parches y lamentablemente los que estamos viviendo y tratando de vivir somos los argentinos y en estas condiciones realmente se hace muy difícil. Y vuelvo al análisis con lo que comenzaste, ¿no? Inflación de 2 dígitos. Y cuando decimos inflación de 2 dígitos, realmente ya estamos acostumbrados, estamos como adormecidos los argentinos, ¿no? Esa es la sensación. Naturalizamos, ¿no? Ya es todo natural. O sea, teníamos una inflación de 9, ahora tenemos una de 12, pero nos ponemos contentos porque hay una parte de la sociedad que no va a pagar impuestos a la ganancia. ¿Cuánto le dura ese beneficio a esas personas? 1 mes y medio, 2 meses real de beneficio, porque se acaba, digamos. Entonces, vuelvo a lo mismo que decíamos el otro miércoles. Hermoso para la foto de octubre. No, realmente es una situación en la cual nos pone a todos y nos tiene que interpelar a todos y no tenemos que estar adormecidos en esta situación en la cual todo nos parezca normal y común. No es normal que tengamos 12% de inflación y una inflación que te vuelvo a repetir, y esto me hago cargo, Emiliano. Sí. No creo que sea ese número. Epa. No creo que sea ese número. ¿Vos pensás que sería... Es un poco más. Es más. Y lo que pasa es que en alimentos está dando 14,5. Claro. En algunas por zonas en el país, el promedio está dando 12,4. Entonces, esta situación hace que muy poquito la devaluación que tuvimos rondaba el 22 y la inflación es 12. Me hace un poco de ruido, Emiliano, y esto nos tiene que interpelar a todos, no nos tiene que adormecer, no nos tenemos que acostumbrar a esta situación. Realmente, ¿qué va a pasar con la economía en sí, digamos, no? Porque seguimos emitiendo, no hay otra explicación para esto. ¿Cómo financiamos esta situación de decir, bueno, beneficio para los autónomos, beneficio para las personas que no van a pagar impuestos a la ganancia? Tenemos que estar contentos con esa información, pero después cuando miramos la otra página y nos dura unos minutos la felicidad. Esa es la realidad, Emiliano. Hablando, y yo te escucho, ¿no? Ya hablamos de una inflación récord, del gasto en su máxima expresión, ¿no? Hirviendo prácticamente al rojo vivo, estos cambios en ganancia. ¿Cómo crees que, más allá de que el gobierno intente emparchar de cara al 22 de octubre, cómo puede pegar este cóctel en los próximos meses para los argentinos? Obviamente que va a haber una parte de los argentinos, por ejemplo, el que está en relación de dependencia, que estaba pagando impuestos a la ganancia, se va a ver beneficiado. Va a ser un buen beneficio, pero vuelvo a insistir con esto.
con una inflación que te corre de atrás al 12 este mes, quizás que el otro mes se mantenga igual o esté más por encima, y la realidad que, vuelvo a insistir, digamos, el beneficio siempre es cortoplacista. Todo lo que se está haciendo es cortoplacista. Es para llegar bien a la foto de octubre. Entonces, desde el punto de vista financiero también tenemos otra situación. Tenemos una inflación del 12,4 y ¿qué le decimos a los inversionistas? No vamos a cambiar la tasa. Por ende, el que tiene un plazo fijo, al 9 hoy mensual, con respecto a la inflación, está teniendo una pérdida directa en el poder adquisitivo de esos fondos de casi del 4%. Claro, bueno. Y ya dijo, aparentemente, lo que está diciendo el Banco Central es que no va a haber aumento de la tasa de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con esos fondos que están en plazo fijo que se vencen en los próximos días? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué, sigo perdiendo el 4, el 5%? Claro. Y si esos pesos salen de esos plazos fijos, ¿a dónde van a ir, Emiliano? Esa es la pregunta. ¿A dónde van a ir esos pesos que están en plazo fijo? Sí, la verdad es que bueno, hay ¿Me entendés? Exacto, sí. Es una situación muy puntual, digamos, porque el hecho de que, como dijiste vos al principio, una inflación de los últimos 30 años la más alta. Obviamente, el hecho de que vos no subas la tasa de interés también está dando un mensaje. Entonces, esos pesos, lamentablemente, que hoy están en el sistema financiero, y una parte de los inversionistas, es muy probable que salgan de los plazos fijos. Ni hablar lo que están en fondos comunes de inversión, que es mucho menos todavía, es menos del 118%. O sea, menos de el 9% mensual. Por ende, cada vez estás más lejos de la inflación. De esa carrera contra la inflación, cada vez estás más lejos. Cada vez más lejos. Entonces, es muy probable que esto empiece a generar más calentamiento sobre el dólar blue y sobre el dólar financiero. ¿Qué hacemos con el dólar financiero? Aplicamos la receta histórica con los bonos, bajamos los bonos, seguimos emitiendo para aplicar fondos sobre los bonos y el dólar financiero a 6.78 y el dólar blue 7.70. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Es muy probable que gran parte de los fondos que hoy están al 118 de plazo fijo vayan al dólar financiero. Claro. ¿Quién paga la fiesta del dólar financiero, Emi? Qué locura, ¿eh? Los argentinos. Los argentinos. O sea, el gobierno apuesta, digamos, que esa masa de pesos, de alguna manera, intenta que se vuelque en el consumo. De hecho, ayer Massa les decía, no me compren dólares, cómprense un autito, decía el propio ministro de Economía. Escúchame, Emiliano. Frente a ese mensaje, ¿qué le está diciendo? ¡Compra dólares! Exactamente, digo, la estrategia. Digo, estamos hablando del ministro de Economía, candidato a presidente, y recién nosotros pasábamos el audio porque realmente, cuando inclusive si uno pudiese comprar un autito, si alguien tiene la oportunidad de comprar un auto, tampoco hay entrega de autos, digo, ¿no? Gran parte de los autos que vienen de Brasil, obviamente, los dólares que liberamos para las importaciones, obviamente no era para productos terminados, sino eran bienes intermedios. Por ende hay autos por entrar de Brasil, por lo cual no tenemos los dólares suficientes como para liberar esas importaciones y que entren esos autos acá. Pero bueno, el ministro dice que compren autitos. Serán los autitos que generan en Argentina, pero bueno, claro. Sí, bueno, ahora, exactamente, dijo. Algunos bienes, dijo, pero autos o bienes que se han producido en Argentina. Una locura. A veces esta situación de que casi estamos acostumbrados y un poco adormecidos también, nos tiene que hacer pensar a todos al momento de qué queremos hacia adelante, digamos. No hay otra explicación.
también yo me pongo en términos de confianza y de Sí. expectativas, ¿no? Sí. Y esto lo comparo mucho con el mercado. ¿Qué pasa en el mercado? El mercado, Argentina ya empezó a descontar el mercado que está pasando en Argentina, por eso tenemos un riesgo país por encima de 2000, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, el mercado ya empezó a descontar eso, por eso tenemos la situación que hoy está pasando las empresas argentinas. Recién hoy empezó a subir, pero es mínimo. Tenemos una situación en la cual las empresas argentinas también se encuentran en valores en dólares históricamente bajos, muy bajos, porque el mercado empieza a descontar ya automáticamente la situación que estamos viviendo y el desmanejo político, económico, en muchísimas áreas que hacen de que el mercado empiece a descontar. Porque siempre se habla, Claro. ¿qué es descontar el mercado? ¿Qué está descontando el mercado? Está descontando el riesgo. Claro. Por eso es que las empresas argentinas hoy en dólares, cuando los evalúas en dólares, están en valores de piso, Entonces, nos encontramos en esa situación en la cual volvemos a ser siempre el país cortoplacista, diría de 15 días, de 20 días, de medidas de 20, de 5 días, de 15, de un mes. Ahora estamos tratando de llegar al 23 de octubre, ¿no? Te pregunto si ya el plazo fijo como medida de inversión termina siendo un mecanismo obsoleto, Dani. Prácticamente, Emiliano. Hoy con casi una diferencia de 4,5 Uh-huh. respecto hablando mensual, digamos, ¿no? O sea, te pagan el 9 y vos ya tenés una pérdida del poder adquisitivo. Claro. de ese plazo fijo del 5% mensual. Cuando lo analizás, lógicamente está dejando de ser una posibilidad de resguardo como era hasta hace minutos, ¿no? Exactamente. Hasta hace minutos, con una inflación del casi 10, bueno, el 9 que te pagaba el plazo fijo era una herramienta, pero hoy con el 12 y pico, en algunos bienes al 15 casi, y termina siendo un resguardo mínimo, y tampoco el Banco Central puede seguir subiendo la tasa de Interés. de plazo fijo, Claro. porque exactamente, la tasa de interés también te marca que te genera sobre el financiamiento de las empresas un enorme problema. Hoy ya las tasas de cualquier financiamiento está cerca del 200%. Cerca del 200%, ¿no? Qué locura, Sí. Tiene que ver, bueno, con otra medida más del gobierno, entonces, de alguna manera, justamente como decía recién, de un financiamiento al mercado con muy poco sentido, Dani. Muy poco sentido, lamentablemente, el hecho de que vos, como ministro y como hoy la persona que está llevando adelante todas las políticas, tanto económicas como desde el punto de vista de los lineamientos hacia dónde va el país, esta situación que estamos viviendo hoy, ¿cómo pienso yo como votante que el 10 de diciembre esto va a cambiar radicalmente? Wow. Si sigo con esta misma política. Es muy difícil, digamos, y ahí donde entra la situación del mercado, la expectativa, de la confianza. ¿Cómo cambio si yo sigo en esta misma situación? ¿Qué va a haber de diferente? ¿O cuál es la estrategia? Porque todavía no escucho cuál es la estrategia para que esto cambie el 10 de diciembre. Claro. No. Sí, no, y aparte recién Esta hablabas es la situación. de algunos alimentos que ya decíamos los precios nosotros recién de elementos básicos, azúcar, hierba, productos esenciales, de una canasta esencial. Ahora con esta medida de alguna manera de Sergio Massa, ¿no? Una medida claramente de plan platita, electoral, llegar
tratar de llegar con alguna intención posible para el próximo 22 de octubre. En esto que deja de recaudar el gobierno nacional con esta medida, ¿intentará cubrirlo por otro lado, tratando de, imagino yo, emitir más dinero, por lo cual la presión en los precios se va a trasladar automáticamente? Vamos a tener un diciembre verdaderamente complejo, digo, más allá de los precios que ya estamos viviendo hoy en la Argentina, en San Luis, que es una locura. Exactamente, Emiliano. O sea, destapamos un huequito, que era un huequito, tapamos otro, pero ese huequito no es que queda a una instancia pequeña, sino que eso empieza a incrementarse, lamentablemente, hablando de impuesto a la ganancia, porque los fondos que se recaudaban de impuesto a la ganancia de muchos trabajadores cubrían una buena parte de planes sociales, de jubilaciones, porque era una recaudación importante que tenía el país. Pero también me pongo del otro lado, del que está en relación de dependencia, que necesita esos fondos, porque siempre impuesto a la ganancia fue una discusión eterna. Impuesto a la ganancia para el de relación de dependencia que cobraba 300.000 pesos o 200.000 pesos o 150.000 pesos, llegó un momento que pagaba impuesto a la ganancia hasta el que cobraba 150.000 pesos. Entonces, esa situación de ese impuesto que hoy no va a ingresar a las arcas, ¿cómo la financiamos? Bien dijiste vos, con emisión. ¿Qué va a hacer la emisión? Precios. Generamos más presión sobre los precios. ¿Cómo vamos a frenar la inflación del mes que viene? No le veo alternativa, que sea menos del 12. No le veo alternativa, o sea, solamente por los números, salvo que aparezca, no sé, alguna alternativa diferente, que el Fondo Monetario diga, bueno, ahora te voy a prestar, ya no vamos a cumplir, en noviembre no vamos a cumplir con ninguno de los parámetros que nos pidió el fondo. Bueno, y ahora empieza, ¿no?, una disputa del Fondo Monetario Internacional también para con el ministro Sergio Massa, y una serie de acusaciones también allí cruzadas. Una historia sí. de no acabar, la Argentina nuestra. De no acabar, Emiliano. Lamentablemente es como que necesitamos realmente que para a partir del 10 de diciembre haya un plan serio, una planificación seria para el país, en todo sentido, para que realmente cambien las expectativas y el exterior también nos pueda ver como una buena alternativa para venir a hacer inversiones. Argentina necesita inversiones, necesita dólares, y eso lo sabemos, pero los inversionistas no vienen porque sí, vienen cuando del otro lado encuentran respuestas, un marco legal serio, que hoy lamentablemente no está pasando porque es todo cortoplacista. Entonces, esa expectativa del mercado, lamentablemente, va a cambiar cuando realmente Argentina cambie sus políticas económicas, que no sean de corto plazo, y que las políticas realmente generen un marco legal para las inversiones en Argentina serias. Si no, vamos a estar siempre en esta situación en la cual nunca salimos. Es como que estamos en un círculo y damos vueltas sobre el mismo círculo y vamos sobre la misma herramienta que venimos utilizando hace más o menos 20 años, y volvemos al mismo círculo y siempre nos encontramos en el mismo lugar, y lamentablemente hoy la inflación nos está diciendo no estás en el mismo lugar, estás peor. La Argentina nuestra de cada día. Sí, es ojalá estamos frente a una posibilidad de que si encontramos un plan económico serio, creo que las expectativas y la confianza puede cambiar, y hoy, como pasa en el mercado, cuando el mercado descuenta, después hay posibilidades de que suba. Entonces, creo que si Argentina hace el cambio que tiene que hacer, tenemos por delante muy buenas posibilidades, y tenemos que tener confianza porque somos un país que producimos, somos un país que trabajamos. Entonces creo que en ese sentido
tenemos muy buenas expectativas hacia adelante, pero tiene que haber un cambio serio en las políticas de largo plazo, de planificación y políticas que marquen y generen un marco legal positivo y serio. Creo que ahí está la magia de todo esto, Emiliano. Dani, te mando un abrazo, nos reencontramos el miércoles que viene, ¿eh? Bueno, Emiliano, te mando un gran abrazo, saludos al equipo y a toda la audiencia. Daniel Rosales, columna de economía los miércoles, esta vez con una noticia desagradable que tiene que ver